Buenos días con todos y con todas. A nombre del magistrado César Ochoa Cárdex, director general del Centro de Estudios Constitucionales, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia realizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de cada año se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues fue un 10 de diciembre de 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una declaración elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales que, guiados por Eleanor Roosevelt, presidenta del Comité de Redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, suscribieron este pacto ético universal elaborado tras las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Prescribe asimismo que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a la igual protección de la ley. Esta igual protección exige, para el caso de las personas adultas mayores, un trato diferenciado. Exige una protección reforzada. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. La garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores es una prioridad para el Tribunal Constitucional. Por ello, el día de hoy, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Constitucionales organiza esta conferencia en la que ha convocado a especialistas en la materia para analizar y reflexionar sobre los derechos de las personas adultas mayores. También contamos con dos personas que han impulsado este evento. La magistrada, la doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, y el magistrado, el doctor César Ochoa Cárdex, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Entonces, enseguida, para mí es un honor dejar en uso de la palabra al doctor César Ochoa Cárdex para que nos brinde las palabras de bienvenida. Adelante, magistrado. Buenos días con todas y todos. Nuestro saludo por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Mi saludo a la presidenta del Tribunal Constitucional. Mi saludo a los panelistas presentes que nos van a ilustrar sobre los estándares internacionales en materia de protección del adulto mayor, de esta nueva dimensión de los derechos humanos que ha venido desarrollando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Corte Interamericana, desde el caso Poblete, ¿no?, con la perspectiva del adulto mayor para evitar cualquier discriminación o para combatir cualquier discriminación estructural contra este sector de la población, y hasta las más recientes sentencias que el Tribunal Constitucional también recoge, como el caso FEMAPOR, en el cual se pone énfasis en el deber reforzado de celeridad que asume también el Tribunal Constitucional en la protección, de, por ejemplo, de los pensionistas. Me referiré brevemente al preámbulo de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, porque son palabras de introducción, así que me referiré a un preámbulo. Este preámbulo declara: la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y en la medida que la persona envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en la esfera económica, social y política de sus sociedades. ¿Y qué es una vida plena? Y me voy a permitir
citar a Martha Nussbaum en Capacidades Humanas y Justicia Social, que me parece muy interesante. Poder vivir hasta el final una vida completa, tanto como sea posible, sin morir prematuramente o antes de que la vida de uno haya quedado tan reducida que no merezca la pena ser vivida. Poder tener buena salud, estar suficientemente alimentado, tener alojamiento suficiente, tener oportunidad de satisfacción sexual, poder desplazarse de un lugar a otro, poder evitar el daño innecesario y perjudicial, así como tener experiencias placenteras, poder usar los 5 sentidos, imaginar, pensar y razonar, poder vincularse a personas y cosas fuera de nosotros mismos, amar a quienes nos aman y se preocupan de nosotros, sentir pena por su ausencia en general, amar, padecer, sentir anhelos y gratitud. Poder formarse una concepción del bien y comprometerse en una reflexión crítica acerca de la planificación de la vida. Poder vivir con y para otros, reconocer y mostrar preocupaciones por otros seres humanos, comprometerse en varias formas de interacción familiar y social, poder vivir preocupado por animales, plantas y el mundo de la naturaleza y en relación con ellas, poder reír, jugar y disfrutar las actividades recreativas. Y finalmente, poder vivir la propia vida y la de nadie más, vivir la propia vida en el propio entorno y contexto. Esas son mis palabras de presentación y de bienvenida y saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Ochoa Cárdenas. Yo había señalado que una de las artífices de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es Eleanor Roosevelt. Pues una de las artífices de la realización de esta conferencia en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos es, conjuntamente con el director general, la presidenta Luz Pacheco Cerga. Presidenta, tengo el gusto entonces de dejarle en el uso de la palabra para sus palabras de inauguración. Adelante. Muchas gracias, Candelaria, por la presentación. Gracias también al magistrado Ochoa por haber acogido esta iniciativa que realmente surgió con motivo del Día de No Violencia contra la Mujer, porque reflexionábamos con Candelaria en que no se agotaba el planteamiento de buscar la paz social únicamente buscando la paz o el respeto a la mujer, sino también a todos los seres más vulnerables que pueda haber en la sociedad. Y uno de ellos son justamente las personas mayores y los niños. Agradezco también a las profesoras que han aceptado estar en este panel, a la profesora María Pía Chirinos, vicerrectora de Campus Lima, de la Universidad de Piura, a la doctora Susana Mosquera, que es decana de la Facultad de Derecho en Campus Piura, también a la doctora Eugenia Fernández Segarra, que conozco hace muchos años por su labor en la Defensoría del Pueblo, tan activa, y al doctor Oscar Paso, que trabaja aquí en el tribunal. Creo que esta simbiosis de conocimientos antropológicos, jurídicos, nacionales, internacionales, nos será todo de mucho contenido, de mucho crecimiento interior para lograr lo que esperamos todos, ¿no? Un país donde todos tengan un lugar acogedor para vivir, un ambiente sano, equilibrado. Y leyendo algunas estadísticas, veía que para el 2050 se calcula que la población económicamente activa, o sea, me parece que decía más o menos 1.050 millones. Y en cambio, las personas en edad de adulto mayor, 1.600 millones. O sea, cada vez hay más gente adulta mayor y menos jóvenes. Esto es todo un cambio demográfico, un cambio climático que hace necesario este tipo de reflexiones para que la humanidad viva adecuadamente. Quería, junto con darles igualmente la bienvenida a todos y hacer esta pequeña presentación, pensaba que nos sería útil un brevísimo video de las Naciones Unidas sobre la situación de los adultos mayores en el mundo. Y algunas reflexiones muy breves que no están dichas con palabras, sino con imágenes y textos. Así que a continuación presento, con permiso de todos, este video, que lamentablemente no se oye la música, solo la escucho yo, pero sí van a poder apreciar las imágenes y yo creo que son las más significativas.
Muy bien, o sea, como digo, es una breve sinopsis de lo que es la vejez, que yo creo que sin tener estereotipos, pero también vivir la realidad, ¿no? Porque tener 60, 70 años no es lo mismo que tener 25, 30 o 50. Entonces, sin más, la dejo nuevamente con Candelaria. Perdón. Muchas, muchas gracias por sus palabras, Presidenta, y por este video tan ilustrativo. Seguidamente, entonces, tengo el gusto de presentar a la doctora María Pía Chirinos Montalbetti, que abordará un tema muy importante como vulnerabilidad y cuidado claves para una antropología posmoderna. La doctora María Pía Chirinos es licenciada y doctora en filosofía por la Universidad de Navarra. Actualmente es vicerrectora de la Universidad de Piura, Campus Lima, y profesora principal de la Facultad de Humanidades. Ha sido vicerrectora de investigación y ordenación académica. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en distintas universidades en Alemania, en Estados Unidos y en Viena. Entre su producción académica cuenta con 4 libros y con varios artículos en libros y en revistas internacionales. Su tema de investigación principal es el trabajo humano. Doctora Chirinos, es un gusto tenerla el día de hoy en el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Le reiteramos el agradecimiento de haber aceptado la invitación que le cursara nuestra presidenta y nuestro director general, y le dejo en el uso de la palabra por 20 minutos. Adelante, doctora. Doctora María Pía, creo que tiene ahora sí, ha vuelto a apagar el micro, si podría encender. Sí, ahora ya, perdón. Ahora sí, bienvenida, adelante. No quería devolver el agradecimiento muy especialmente a la presidenta del tribunal, doctora Pacheco, y también al magistrado Ochoa, y empezar a compartir la presentación que tengo. En realidad, se trata de una aproximación filosófica, no es jurídica, y agradezco justamente que me hayan dado este lugar en esta audiencia que principalmente es jurídica, ¿no? Sé que es un reto para mí explicar estos temas que llevo estudiando hace ya un tiempo. Para poder entrar obviamente en el núcleo del tema, ¿no? Tenemos que saber que la antropología como tal empieza muy de la mano de justamente ese interés por el ser humano que inicia Sócrates, que continúa Platón y que culmina Aristóteles. Estamos hablando del IV siglo antes de Cristo, aunque parezca mentira, son verdades universales que todavía siguen vigentes, ¿no? Justamente la filosofía tiene eso de maravilloso, que las preguntas siguen siendo las mismas, ¿no? Y la pregunta por el ser humano, por supuesto, es fundamental. A la vez, justamente esa pregunta por el ser humano tiene una versión con una respuesta clásica, otra versión con una respuesta moderna, otra versión con una respuesta que se está llamando ahora mismo postmoderna, e incluso en esa versión postmoderna también hay distintas respuestas de distinto índole, como puede ser lo que hoy escuchamos y se denomina el transhumanismo. Pero claro, para poder entender lo que puede decir la filosofía postmoderna, tenemos que entender qué cosa dijo la filosofía moderna y, si es posible, antes de la moderna también, ¿no? ¿Quién es el ser humano para los antiguos y para los modernos? Y es una respuesta bastante conocida en muchos ámbitos, que Platón define al ser humano desde el alma. O sea, el alma es el ser humano, es una idea perfecta, pero
cae en la cárcel del cuerpo. El cuerpo tiene una dimensión negativa, tiene una dimensión limitante de esa idea perfecta que es el alma. Aristóteles, que como ven aquí está, es uno de los frescos de la capilla de las estancias de Rafael en el Museo Vaticano, está Platón señalando las ideas del topos uranos, del mundo de las ideas, y está Aristóteles corrigiendo a su maestro, ¿no? Y diciendo con la mano que no hay ese mundo de las ideas, que esa alma racional de la que habla su maestro Platón está en el mundo material y está concretamente, ¿no?, en forma de animal racional y animal social. Esas son las dos grandes definiciones, clásicas definiciones de Aristóteles. Ese es como el núcleo de la filosofía clásica. Sin embargo, esta filosofía clásica no va a detenerse en el tema de la dignidad humana. No va a ser un tema de interés. Ese tema va a aparecer recién en la época moderna. Es muy famoso en la obra de Giovanni Pico de la Mirandola, que en definitiva va a ser el primero que va a hablar explícitamente con la palabra dignidad y va a definir esa dignidad, ¿no? Lo que nos constituye como seres humanos, lo que nos da valor como seres humanos es precisamente la libertad. Y la palabra libertad comienza a ser lo definitorio del ser humano en la modernidad. O sea, Descartes y Kant van a centrar la dignidad humana en la racionalidad y también en la noción de autonomía. O sea, somos libres, somos dignos, somos seres humanos dignos porque somos autónomos, ¿no? Y autónomos en griego viene de autónomos, que es yo me doy a mí mismo la ley, ¿no? Ese es como el núcleo de la antropología moderna, el ser humano libre, ¿no? Quizás al comienzo no de un modo tan absoluto, pero sí después va adquiriendo esa dimensión absoluta de la libertad. De algún modo, bueno, Kant ya es contemporáneo de la Revolución Francesa y tenemos digamos, esa primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano con la Revolución Francesa, ¿no? Aquí seguimos hablando digamos, de una dimensión como masculina, o sea, la Revolución Francesa y también Aristóteles, ¿no?, a la hora que define al ser humano, lo define en terminología del varón, ¿no? Del varón. Y en la Declaración de los Derechos Humanos sabemos que no es una declaración universal, eso se va a ir consiguiendo poco a poco en la historia, ¿no? Llegamos a este día, ¿no?, que justamente lo hemos conmemorado hace 2 días, en donde ya se da la declaración que se llama Universal de los Derechos Humanos, y entramos de lleno en lo que hoy se habla como, o se entiende como dignidad. ¿Qué es? En filosofía distinguimos, hay varias versiones, hay varias corrientes, pero podemos decir que encontramos al menos 3 sentidos o definiciones de la dignidad. La dignidad ontológica, la que nos corresponde por el mismo hecho de ser humano. No, aquí no hay unos más dignos que otros, la vida humana es una vida con un valor absoluto y a ese valor absoluto lo podemos llamar o podemos denominar una dignidad ontológica. Luego tenemos una dignidad moral, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, esta persona se ha portado de modo indigno, ¿no? Absolutamente tiene un valor por pertenecer a la especie humana, tiene un valor absoluto, es digno ontológicamente, pero puede perder una dignidad que adquiere a su vez a lo largo de la vida y que es una dignidad moral. La dignidad moral se puede adquirir, se puede perder, se puede aumentar, ¿no? Es otro nivel de dignidad. Y también se está hablando de una dignidad existencial. En este caso es la vida que merece ser vivida, ¿no? Es una dignidad que hoy en día de la que se habla mucho, ¿no? Y se habla de de merecer esa dignidad, ¿no? Luego, esto obviamente contrasta con el valor absoluto de la vida humana, ¿no? Que es una dignidad, es un valor que ni se adquiere de modo por merecimiento, ¿no? Pero, digamos, no podemos obviar ese sentido de la dignidad. La gran pregunta es, ¿dónde se fundamenta la dignidad? Porque la historia de la filosofía ha fundamentado esa dignidad en diversas instancias, ¿no? En la época medieval, también ahora pasa en los
países árabes hay un teocentrismo, o sea, el Corán, por ejemplo, y toda la política árabe fundamentalista es una cultura que hoy en día es teocéntrica porque gira alrededor de los valores religiosos musulmanes, ¿no? Pero en la Edad Media, el cristianismo en Europa dio lugar a una cultura teocéntrica en donde la dignidad o los derechos del hombre se fundamentaban en la religión. Hoy se sigue viviendo esto en el ámbito musulmán, ¿no? También ha habido en la edad moderna veíamos, ¿no?, el fundamentar la razón, la dignidad en la razón, en la autonomía, y también ha habido una propuesta de fundamentar la dignidad en la naturaleza humana, cuyo principal exponente fue Francisco de Vitoria, ¿no?, de la Escuela de Salamanca, y de alguna manera fundador, ¿no?, de los derechos, de la gran corriente de los derechos naturales y también del derecho internacional, ¿no? En fin, ha habido distintas respuestas, ¿no? En todas estas respuestas ha habido una gran ausente, que es la corporeidad. O sea, tanto Platón, Aristóteles, ¿no?, que habla, por supuesto, de la unión de alma y cuerpo, los modernos, ¿no? Por supuesto que muchos incluyen la dimensión corpórea, pero no de un modo explícito. La dignidad no se fundamenta en la dimensión corpórea del ser humano, ¿no? Y este es a mi modo de ver, es una ausencia importante que quizás está presente de modo implícito, pero que habría que convertirlo de un modo más explícito en un tema de debate, ¿no? El cuerpo se convirtió, ha sido siempre el gran tabú de la modernidad. La posmodernidad, en cambio, está como sacando a relucir esa dimensión corpórea que también forma parte de nuestra definición de ser humanos, ¿no? Somos animales racionales, somos animales sociales, dicen las dos grandes definiciones de Aristóteles, y la filosofía siempre se ha detenido, dice un filósofo muy importante, Alistair McIntyre, que la filosofía siempre se ha detenido en esa racionalidad y en esa sociabilidad, cuando la palabra que se repite en ambas definiciones es justamente animal. Somos animales sociales, animales racionales. Y esa condición animal siempre se ha considerado como de menor valor, como algo que no hay que sacar mucho a relucir, ¿no? Y ahí está presente justamente la corporeidad. Este es McIntyre, es un filósofo, está en la Universidad de Notre Dame, todavía vive, es uno de los referentes principales en antropología. Yo diría que es una voz a la par que Martha Nussbaum, que ha sido citada al comienzo, ¿no? Para McIntyre, hasta el siglo XXI, el ser humano se ha definido siempre por ser un ser racional, ser un varón, ¿sí?, blanco, combativo. Ha sido siempre la cultura, ha tenido como protagonista principal a este ser humano, ¿no?, con unas características modernas, entre comillas, ¿no?, que están radicadas pues en toda la filosofía de Descartes y también de Kant, ¿no?, y sucesivamente. Y sin embargo, su propuesta es muy interesante, porque él dice, efectivamente, somos animales racionales, pero somos dependientes, no somos autónomos. Tenemos que admitir que tenemos una vulnerabilidad y una dependencia. ¿Y dónde radica esa vulnerabilidad y esa dependencia? En nuestra dimensión viva y corpórea. Frente a la idea moderna del ser humano, hay que afirmar que no somos autónomos, somos vulnerables, tanto en nuestra dimensión psíquica como en la corpórea, ¿no? Y la palabra vulnerabilidad es una palabra que hoy se escucha más, pero que no se escuchaba hasta el siglo XXI. Era una especie de, como he dicho, tabú, ¿no? Y no solamente eso, sino que es que también hay que aceptar que la dimensión corpórea manifiesta en nuestras necesidades la racionalidad y la sociabilidad, ¿no? Esto vamos a verlo un poquito más, ¿no? De modo que si no hay respeto a nuestra condición corpórea, no hay respeto por la persona, ¿no? Y justamente esa dimensión corpórea frágil y vulnerable puede expresar también la humanidad y debe expresar. Y frente a la vulnerabilidad, el ser humano tiene que responder
con empatía y con una noción que desde hace unos 20, 30 años está surgiendo de un modo muy interesante en el debate filosófico, que es la noción de cuidado. La empatía y el cuidado se concretan además a través del rostro y a través de las manos. El rostro, ¿no? Bueno, el rostro es una dimensión exclusiva del ser humano, la mirada del ser humano, que ya está en Cicerón, ¿no? Cicerón hablaba de que la naturaleza configura la cara del hombre de manera que pudiera representar en ella los sentimientos más recónditos humanos, ¿no? Pues no solo los ojos enormemente expresivos hablan del talante en que estamos, sino que el llamado rostro, que no puede hallarse en ningún otro ser animado más que en el hombre, pone de manifiesto nuestro genio, nuestra personalidad, ¿no? Las manos y el tacto, curiosamente, son expresiones que también Aristóteles y también Santo Tomás han expresado como profundamente humanas, ¿no? Santo Tomás en la Suma Teológica afirma, entre los mismos hombres, aquellos que tienen mejor tacto son los más inteligentes, ¿no? El tacto es como el sentido más corpóreo de todos los 5 sentidos, y sin embargo, un Santo Tomás habla de que el tacto mejor desarrollado revela una mayor inteligencia, ¿no? Hay mucho escrito sobre eso, es muy interesante, pero lo quería mencionar así de pasada sin poder profundizar. Y con las manos podemos adoptar una expresión de cariño, ¿no? De caricia. La palabra caricia viene del latín carus, querido, ¿no? O sea, solo los hombres somos capaces de dar una caricia al otro. Y además, la caricia se aplica a seres vivos, también puede ser animales, pero nunca a máquinas, nunca a seres que no tienen vida. La caricia es algo propio de la carne viva, ¿no? Del cuerpo vivo. Todo esto ha sido desarrollado por un movimiento feminista que representa lo que hoy se llama la Care Ethics y que busca recuperar el cuidado como modo de humanizar una sociedad machista y tecnologizada, ¿no? Esta corriente es una corriente americana de feministas de Norteamérica que están introduciendo el valor del cuidado. ¿Por qué? Porque el segundo feminismo, el feminismo más radical de Simone de Beauvoir y de Betty Friedan, habían catapultado el tema del cuidado como algo no propio de la mujer. Estas feministas que representan la Care Ethics, en cambio, devuelven el valor humano al tema del cuidado, pero no lo reducen al ámbito femenino, sino que defienden para el cuidado una categoría femenina, sí, pero no exclusivamente femenina, sino universal y originaria. Todos debemos cuidar el ambiente, todos debemos cuidar la naturaleza, todos debemos cuidarnos entre nosotros. Pues es una categoría universal y todos hemos recibido ese cuidado desde el seno materno, también los varones. Entonces, no estamos hablando de una vuelta a las categorías que el segundo feminismo rechazaba, pero al mismo tiempo estamos recuperando el tema del cuidado, ¿no? Y eso lleva a justamente esto, ¿no? Querer evitar la vulnerabilidad, el dolor, la enfermedad, el envejecimiento, el tema de la muerte, ¿no? El tema de una enfermedad terminal, ¿no? Por supuesto, dignamente vivida, no se trata del encarnizamiento terapéutico, no se trata de un dolor innecesario, sino con todas lo que hoy se llama cuidados paliativos, ¿no? Que también tiene esa convergencia con el tema del cuidado. Todo ese querer evitar forma parte de ese modelo moderno del ser humano, en donde la autonomía es la característica principal del ser humano. Y sin embargo, ¿no? Y también el transhumanismo un poquito recoge esto, ¿no? Y sin embargo, hoy en día también hay toda una corriente de escritoras feministas, de escritores, de filósofos como McIntyre, ¿no? Y una gran escuela que pone en marcha que vuelve a que quiere recuperar este tema de la dignidad humana basada en el cuerpo humano y en un cuerpo humano vulnerable, ¿no? Que tiene una condición plenamente humana, pero también plenamente finita y que de alguna manera, ¿no? Se basa no solamente en la dimensión racional, sino en la dimensión corpórea. No podemos tener una absoluta libertad. El hombre no tiene una absoluta libertad, tampoco puede disponer de un modo absoluto, ¿no? De su condición de vida.
sino que tenemos límites, ¿no? Y tenemos también que revalorizar esa vulnerabilidad que forma parte de la vida humana y de cualquier vida en realidad. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Pía por su presentación. Ella ha puesto de relieve, entre otras cuestiones, la importancia de los cuidados como una cuestión universal, no solo propio de las mujeres, sino también de los hombres. Todos los seres humanos necesitamos cuidados al inicio de nuestras vidas y al finalizar nuestras vidas. Muchas gracias, profesora María Pía. Enseguida, entonces, tengo el gusto y el honor de presentar a la doctora Susana Mosquera, que nos presentará el marco jurídico internacional para la protección de los derechos de las personas mayores. Ella destacará los principales avances y desafíos. La profesora Mosquera es doctora en Derecho por la Universidad de A Coruña, con mención en doctorado europeo. Actualmente es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, es docente principal de Derecho Internacional Público y directora del Instituto de Derechos Humanos. Ha sido docente en la Universidad de Lovaina de Bélgica y también en la Universidad de A Coruña de España. Ha realizado estancias de investigación en distintas universidades, entre otras en la Universidad de Laval de Quebec y también en el Consejo de Europa en Estrasburgo. Es especialista en temas de protección internacional de los derechos humanos, derecho internacional general, derecho al desarrollo y libertades públicas, y ha publicado numerosos trabajos referidos precisamente a esos temas de investigación como autora principal y colaboradora en obras colectivas, así como en revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras. La doctora Mosquera, es un gusto tenerla el día de hoy entre nosotros en el Centro de Estudios Constitucionales, y también le reitero el agradecimiento por haber aceptado la invitación que le cursara en su momento el magistrado César Ochoa Cardi, director general, y la presidenta del Tribunal Constitucional. Le dejo en el uso de la palabra por 20 minutos. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Candelaria. Muchas gracias, la señora presidenta, por la invitación. Muchas gracias al magistrado Ochoa. Felicitaciones por el importante trabajo. Realizar estas actividades es lo natural de un centro de estudios constitucionales, pero es muy significativo. La fecha, como muy bien ha destacado, es conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, y tratar este tema, efectivamente, es un enfoque de la vulnerabilidad a un sector de la población que ha adolecido por mucho tiempo de un alto nivel de invisibilidad. De manera que me parece una excelente propuesta trabajar ahora este tema, y dado que este es mi sector natural, yo lo que les propongo en esta presentación, que voy a limitarla a los 20 minutos que me han dejado, lo que les propongo es que hagamos un pequeño recorrido por lo que ya hay sobre esta materia elaborado en el derecho internacional, en el derecho general universal y también en aquellos otros que son entornos coincidentes, porque trabajamos en derecho internacional de una manera muy armónica entre los escenarios universales que administran Naciones Unidas y aquellos otros escenarios regionales. El sector del ámbito interamericano coordina muchas actividades con el contexto europeo de protección de los derechos humanos, de manera que es interesante hacer esa visión de radar de lo que ya tenemos en ese marco jurídico, porque considero que es de bastante ayuda para poder impulsar, para poder tener el dato de por dónde tendremos que avanzar, como corresponde a los juristas. Mayoritariamente, entiendo, la audiencia será de ese perfil, aunque la verdad agradezco mucho el primer enfoque que nos ha dado la doctora María Pía Chirinos, iluminándonos justamente con ese enfoque humanístico, porque este es un tema que ha venido, pero para quedarse, porque la realidad social es la que efectivamente mostraba la señora presidenta en ese primer vídeo. Estamos hablando de un entorno de envejecimiento de la población muy, muy significativo para el devenir de los próximos años del siglo XXI. Entonces, yo les traigo este esquema
muy breve, como les digo, trataré de ajustarme a los tiempos y les explicaré un poco cómo hemos avanzado en el estudio del envejecimiento, cuál es ese marco normativo, qué desafíos presenta, qué avances interesantes hemos tenido hasta la fecha y algunos problemas que siguen latentes y que yo creo con ese acervo comparado de doctrina internacional y de otros países que nos han podido ilustrar, nos pueden servir para ilustrar una ruta de mejor eficacia en la gestión a este colectivo vulnerable. Las imágenes valen a veces mucho más que el texto, como ha dejado claro ese primer vídeo, y yo he pensado que era oportuno ponerles alguna gráfica inicial para que entendiésemos de qué estamos hablando cuando nos preocupa el calentamiento del planeta, pues al mismo nivel nos debe de estar preocupando ahora mismo el factor de envejecimiento de la población. Para el año 2050, la ratio de edad de lo que categorizamos como persona mayor superará, duplicando, la ratio de edad de lo que consideramos juventud. Es decir, habrá el doble de ancianos que de jóvenes. Y esa es la proyección de crecimiento en todo el planeta. Fíjense en la gráfica que se ve abajo, el planeta en 2014 y en 2050. Los puntos de mapa verde son aquellos países que todavía tienen una pirámide de crecimiento normal, especialmente África, algunos países como era en este caso Perú o sus vecinos, teníamos en el 2014 una ratio de crecimiento piramidal natural, pero para el 2050 ya no la tendremos. La pirámide de crecimiento hace mucho tiempo que se ha invertido en otras latitudes, significativo en los países del hemisferio norte, algunos muy claros como puede ser el caso de Japón, y por tanto llevan a avanzada una política de atención a ese problema que es el envejecimiento de la población. Ahí ven, la ratio de crecimiento de la población está por debajo del índice que nos permite ser sostenibles en crecimiento, que es de 2.1. Hemos llegado a un número de hijos por mujer, hijos por familia, que no permite el mantener el nivel de crecimiento de la población. De manera que la expectativa es que en el año 2100 comenzará a descender el ritmo de crecimiento de la población en el planeta. Pero para llegar de aquí al 2100 vamos a llegar con ese escenario en donde una gran masa de población, en principio económicamente inactiva, tendrá que ser atendida por una cada vez más pequeña masa de población activa. Esas son las pirámides. Su posición natural es la que ven en 1975, pero para el 2050 ya no tenemos ni una pirámide, ya estamos en bloque. Y otros países, como les digo, el caso de Japón, la tienen completamente invertida, una ratio de crecimiento muy pequeño. Esto ha hecho que conforme avanzaba ese escenario en ciertas partes del planeta, comenzó a plantearse un enfoque nuevo a los estudios sobre envejecimiento. Probablemente durante mucho tiempo, antes de 1835, prácticamente no se estudiaba nada sobre el factor de envejecimiento por la sencilla razón de que la expectativa de vida impedía a muchas personas llegar a la edad anciana. De manera que ese periodo previo, 1835, lo que nos habla en realidad es de un limitado número de personas en el planeta y muchas de esas personas jóvenes, no ancianos. Un primer periodo, por tanto, de estudio en esa primera franja, en donde aparecen en ciertos países, significativamente de la mano del modelo alemán de estado de bienestar, la preocupación por qué hacer con la población cuando ya finaliza su edad laboral. Y aparecen los mecanismos de cobertura social, los seguros, las situaciones de prestaciones sociales que muy bien conoce el entorno de derecho laboral. Para, en una segunda etapa, comenzar lo que será una investigación ya más sistemática sobre los factores de envejecimiento, especialmente entre las dos guerras mundiales. La guerra mató a mucha población, pero los supervivientes pudieron llegar a una edad anciana porque justamente se habían logrado avances significativos en la medicina. Fíjense, la penicilina
descubierta a fines del 19, se empieza a producir en masa en la década de los años 20 del siglo XX. Es decir, en ese periodo de entreguerras empezamos a tener fármacos que curan dolencias que antes mataban a una gran cantidad de población. Entonces se empieza a investigar. Y la tercera fase es en la que estamos después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en esta década de los años 60 y 70, en donde los estudios sobre envejecimiento son ya estudios interdisciplinares, son médicos, son antropológicos, son jurídicos, son en relación a la infraestructura de las ciudades y son, por tanto, ya sistemáticos y plurales. A tal punto que los expertos han llegado a afirmar esto que ahí se dice, que el reto principal del siglo XX fue la supervivencia, pero el del siglo XXI será el de la calidad de vida. En ese eje, envejecimiento y derechos humanos se nuclea a través de estas 5 categorías. La independencia de las personas en esa edad para acceder a recursos básicos, alimentación, vivienda, atención médica. Su derecho a participar en la sociedad, no son invisibles. El envejecimiento debe de permitir mantener una inclusión activa en la sociedad. Garantizado su derecho al cuidado, especialmente en el ámbito de los servicios de salud, pero complementado con muchos otros elementos. Con un factor de autorrealización, el desarrollo personal y cultural, la participación de esas personas en edad anciana en la vida de su sociedad, en la vida de su comunidad, debe ser esencial. Y todo ello nucleado alrededor de una categoría que ya excelentemente nos han presentado, que es la de la dignidad, libre de explotación y de maltrato. Para llegar a esas categorías que se plasmaron de manera bastante bien estructurada en unos principios elaborados por Naciones Unidas en el año 1991, debemos recorrer efectivamente lo marcado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por su previo documento americano sobre derechos humanos elaborado en mayo de ese mismo año 48, y avanzamos en una primera fase en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos y sociales, por categorías muy genéricas, igual que en la Convención Americana. Se garantiza la igualdad de trato, la no discriminación por razón de edad. Prácticamente no teníamos un avance más significativo hasta que en el año 1982 se convoca una Asamblea Mundial sobre Envejecimiento que plantea justamente, a raíz de las primeras señales de alarma, de ese descenso del crecimiento de la población y de la inversión de las pirámides, llamar a estudios sobre el envejecimiento. Se convoca entonces una primera Asamblea Mundial en el año 91 y da ese excelente resultado de los principios guía de Naciones Unidas sobre envejecimiento. Esos principios van a servir para alimentar posteriormente muchos otros documentos internacionales, universales, regionales, categorías de derecho codificado en tratados o categorías de naturaleza de recomendaciones o de soft law. La fecha de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en el año 93 en Viena sirvió para armonizar todo el gran conjunto de normativa internacional de derechos humanos que estaba dispersa, que no tenía a un órgano de vigilancia. Aparece en el año 93 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, justamente para vigilar todo este gran conjunto normativo, a veces un poco intenso y complejo. Se completa y se perfecciona entonces a partir de esa fecha 91 con sucesivos episodios, ya sea la segunda convocatoria de esa Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, que concluye con la Declaración de Madrid, instrumentos regionales cada vez más perfeccionados. En el contexto africano, la Carta Africana del 81 se completa con el Protocolo de Maputo, referido a la protección de derechos de las mujeres y con una específica mención a las mujeres mayores. Recuerden, la Carta Africana tiene una especial atención a los derechos de las tribus, a los derechos colectivos y al acervo cultural que esas tribus tienen. Y se sabe que el acervo lo conservan los ancianos y especialmente las mujeres, por el sencillo hecho de que suelen ser más longevas que los varones. Y en ese contexto, el gran aporte, que no voy a desarrollar porque creo que es la materia de otro de los ponentes, la Convención sobre Derechos de la Discapacidad en el contexto interamericano y
en el 2015, en el mismo contexto, el complemento con la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En el ínterin, ven grupos de trabajo, recomendaciones del Consejo de Europa, la gestación de la Agenda de Desarrollo, que tiene muy claro el enfoque en este punto concreto en la protección a las personas con especiales situaciones de vulnerabilidad, entre ellas las personas ancianas, y la recomendación elaborada por el Comité de la CEDAW en 2010, esa recomendación referida justamente a la protección de las mujeres en edad anciana, completada con una complementaria que ha elaborado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que justamente ha servido como observación general número 6 para completar los derechos de las personas mayores. Todo esto nos lleva a un gran mecanismo de trabajo, el protocolo en el contexto africano, aprobado, fíjense, hace prácticamente un mes ha entrado en vigor el protocolo de la Unión Africana sobre derechos de las personas mayores, armonizado en la década que está vigilante Naciones Unidas al seguimiento a los indicadores que tiene la Agenda de Desarrollo en la materia y le ha propuesto a todos los países tener una agenda de desarrollo pensando en el colectivo de personas ancianas, pensando entonces en ese envejecimiento saludable. De manera que lo que tenemos es un conjunto bastante amplio de categorías normativas de hard law, de soft law, universal y regional, pero que interactúan significativamente entre ellas. Es muy fácil ver el aporte de los principios de Naciones Unidas en la Convención Americana de 2015 o en el protocolo de la Unión Africana. Esto nos ha permitido colocar en la agenda el enfoque en derechos humanos pensado en las personas mayores. Un derecho a la no discriminación por razón de edad, que les dije estaba ya en los primeros instrumentos, una categoría de dignidad y vida libre de abusos, una protección a la seguridad social y a una vida digna en esa edad anciana, un derecho a salud con acceso a cuidados, autonomía con garantía de la autodeterminación de las personas mayores, garantizando su participación en la vida social y cultural y con acceso a justicia. Este enfoque ha sido construido gracias al aporte de significativa jurisprudencia que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. He tratado de mencionar muy breve alguna línea de jurisprudencia que ha significado un desafío. Estas son sentencias en donde no siempre hemos logrado una respuesta protectora a la víctima, pero sí se ha logrado colocar en la agenda de estudio jurisprudencial estas categorías de enfoque de derechos humanos pensando en la perspectiva que tiene la vulnerabilidad en las personas mayores. El caso de Lecole contra Francia, del acceso a justicia de las personas mayores, el caso Kudla contra Polonia sobre la situación de los reclusos ancianos. Este es un caso que también se ha visto en otros contextos, también en el contexto latinoamericano. El caso Mangol, discriminación en el entorno laboral. El caso Michelet sobre el acceso a protección médica de los reclusos. Este es un caso de las cárceles en Rusia. El caso Grori sobre la misma problemática, condiciones carcelarias, piensen penas de 30 años por delitos muy graves como asesinato, implican que muchas veces ese recluso cumplirá gran parte de su pena en la cárcel ya alcanzada la edad adulta, la edad anciana. De manera que derechos importantes que, como ven, se repiten en varios países en su estudio. Situaciones de discriminación estudiadas aquí, ven, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso alemán, Bongold, y en el caso Roxenwald. Esos casos siguen evolucionando y con el tiempo ya no solo ven temas de discriminación o temas de condiciones carcelarias, sino que ampliamos a categorías de condición degradante en instituciones en donde las personas ancianas, residencias de ancianos donde suelen pasar su última etapa vital. El caso MS o el caso BM contra Italia, porque era muy significativa las malas condiciones de vida en las que se encontraban esas personas. Situaciones de acceso a financiación pública o becas para acceso a vivienda, a convocatoria de empleo, igualdad de trato en el empleo. Estos son casos significativos del sistema de justicia del derecho comunitario. Y el caso Chinchilla, condiciones carcelarias
y imposibilidad de solicitar redención de la pena a través de distintas modalidades de indulto para una reclusa mayor que termina falleciendo en la cárcel. El caso Poblete ya mencionado, y el último que marca el gran hito, que es el Klimasenioren contra Suiza, caso de mayo de este 2024, en donde se evidencia el impacto que el cambio climático tiene, especialmente en las mujeres en una franja de edad adulta, anciana. Esta es una gran evolución y tiene de contraparte las buenas prácticas que en las políticas públicas han tenido muchos países gracias justamente al aporte de esta normativa internacional. Me he pensado, muy breve, les hago ver un poco la evolución. Chile desde el 91, Brasil en los 90, Costa Rica con su ley integral del 99, y luego Argentina, Uruguay, el propio Perú con su ley de persona adulta mayor, y México con programas muy concretos. En el caso peruano, de la mano del programa de protección al anciano mayor de 65 en el periodo del presidente Humala, se llevó a cabo esta propuesta bien interesante que sigue viva, de la de saberes productivos, la traslación de conocimiento ancestral de la mano de las personas mayores. Este avance de buenas prácticas en política pública, con influencia de este marco normativo internacional, se da también en otras partes del mundo. Y lo que me parecía interesante era que ustedes puedan comparar el desarrollo temporal. Hay países de América Latina que comenzaron su política en los años 90 y otros que lo han terminado completando en los años recientes. Lo mismo sucede en el entorno europeo, en donde países como Dinamarca, que tenían una proyección de envejecimiento temprana, han tenido pronto esas políticas de sistemas de atención integral, y otros lo han ido dejando conforme su propio escenario sociocultural les ha llevado a esa misma situación. En este momento tenemos este escenario, esa década de envejecimiento, los planes, nuestra convención americana, la necesidad de reformas en ámbito legislativo y la importancia de tener iniciativas locales y regionales. Las claves, en realidad, es continuar haciendo trabajo, protección, garantizar la salud, la educación y no cometer errores. Aquí les dejo algunos. La gestión de las residencias durante el COVID o la atención médica fue una evidencia de error. El informe último de la OMS en materia de personas ancianas evidencia abusos físicos y negligencia en las residencias en Estados Unidos. La falta de acceso a pensiones dignas es notoria en el contexto latinoamericano. La negación de servicios médicos especializados también es un problema importante. En Francia, muchos ancianos que están sometidos a cuidados o a tutela de algunos de sus familiares no pueden gestionar de manera autónoma sus bienes, y la verdad es que la exclusión de su participación en la India rural es significativo, la ausencia de documento de identidad, pero esto es también real en muchas partes del territorio peruano o latinoamericano en general. Por tanto, tenemos situaciones graves, especialmente preocupantes en contextos de conflicto armado, como es el de Siria, la Franja de Gaza o Ucrania, en donde las personas ancianas en Ucrania son las únicas que han quedado en la zona junto con los combatientes y están sufriendo situaciones gravísimas de vulnerabilidad acrecentadas por convertidas, en ese caso, en condiciones de discriminación y vulnerabilidad múltiple por conflicto, por dependencia, porque son ancianas, porque están en una situación excepcionalmente grave. Esto todo nos lleva a la necesidad de tener, y este es mi cierre, propuestas de fortalecimiento de este marco jurídico de protección, en este caso para el ámbito interno. El primero, ratificar y promover nuestras normas de derechos humanos en materia de protección al colectivo. La Convención Americana tiene todavía un índice muy bajo de ratificaciones. 11 de los 35 países de la OEA la han ratificado. Es necesario completar ese proceso de ratificación y completarlo con normativa interna que lo adapte a la realidad de cada país, creando además órganos de vigilancia de esta normativa internacional. Pocos de los instrumentos internacionales que les di tienen un sistema judicial de vigilancia, y eso se ha evidenciado, resulta esencial para fortalecer la protección y garantizar el cumplimiento de parte del Estado. Mantener un enfoque de género. Es indudable que el sesgo en mujeres ancianas por número es mayor, y la problemática de discriminación multidimensional se produce significativamente en ese colectivo
como nos ha evidenciado la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de este año. Promover la inclusión, lo que hay que hacer indudablemente con mecanismos de implementación y financiación para poder llevarlo a cabo, y todo ello logrando mejorar las políticas públicas para esta materia, pero haciéndolo con información real. Si no sabemos cuántos son los ancianos, las personas en esta situación de vulnerabilidad, difícilmente vamos a lograr propuestas eficaces. Y todo esto, en realidad, es una labor del entorno académico, del sector público, del entorno privado, de las grandes redes de organizaciones de naturaleza civil que trabajan con este colectivo e indudablemente de aportes del mundo académico institucional como es este que aquí se esté realizando, que es difusión de la información en estos temas, lo que me permite decir que es una importante labor que la agradezco muy sinceramente y con esto finalizo. Muchas gracias por la actividad. Muchísimas gracias a usted, doctora Susana Mosquera, por su conferencia y por estar el día de hoy con nosotros virtualmente. Pronto esperemos que el 2025 también esté de manera presencial. La doctora Mosquera, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nos ha presentado precisamente los avances y también desafíos en la protección y garantía de los derechos de las personas adultas mayores y nos ha presentado jurisprudencia relevante sobre la materia, tanto en el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, quisiera informar a nuestros participantes que el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional próximamente publicará el cuaderno de jurisprudencia número 22 dedicado a los derechos de las personas adultas mayores. Y lo digo porque conforme han ido presentando nuestras conferencistas, el público que nos sigue desde Arequipa, Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, Trujillo, nos escribe y nos pide, por ejemplo, la jurisprudencia a la que ha hecho referencia la doctora Mosquera. Entonces, vamos a ver cómo intentamos subir este material a la página web, pero ya les comento que el próximo número estará dedicado, el cuaderno de jurisprudencia 22, a el derecho de las personas, a los derechos de las personas adultas mayores. Enseguida, entonces, tengo el gusto de presentar a una persona, además, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, no voy a decir cuántos años, a la doctora Eugenia Fernán Segarra, que abordará el tema las personas adultas mayores como agentes de cambio en la sociedad. Una mirada a partir de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. La doctora Fernán Segarra es especialista en derechos de las personas adultas mayores. Durante más de 27 años ha sido funcionaria de alta dirección de la Defensoría del Pueblo, en el ámbito en el que también ha trabajado este tema. Ella cuenta con posgrado en Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset, tiene formación de posgrado en Derechos Humanos, también en la Universidad de Alcalá y en otras universidades, tiene experiencia también docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María y en varias universidades del Perú. Profesora doctora Eugenia Fernán Segarra, le agradecemos, le hago extensivo el agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su momento le cursara el director general del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor César Ochoa Cárdenas, que lo tenemos aquí presente, y también la presidenta del Tribunal Constitucional. Es un honor para mí dejarle en el uso de la palabra por 20 minutos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Primero quiero empezar agradeciendo al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional en la persona de su señora presidenta, la magistrada Luz Pacheco Serga, y también del magistrado César Ochoa Cárdenas. Para mí es un honor estar entre ustedes y poder quizás dar algunos alcances desde la perspectiva del trabajo desarrollado sobre
el rol que hoy día cumplen las personas adultas mayores en nuestra sociedad. Por eso esta fotografía espera que ilustre de alguna manera lo que nosotros estamos apreciando en la realidad. No, ya. Muy bien. En segundo término, quería hacer, a pesar de que ya hemos ido viendo algunas proyecciones, esta me parecía sumamente interesante, la fuente es de Naciones Unidas, y tiene por afán ver la proyección de la población adulta mayor y cómo estamos desde el 2015 al 2050. Como ustedes podrán ver, 10% en el 2015, al 2050 23.5%. Hay que tener en cuenta que hoy día la población adulta mayor es de 13.9%. Desde mi punto de vista, esta proyección al 2050 se va a quedar ligeramente corta. Esto no es un fenómeno única y exclusivamente de el Perú. También ocurre obviamente en América Latina y global. Por eso es que estamos hablando de transformación demográfica, que es la gran revolución de hoy. Efectivamente, América Latina y el Caribe enfrentan un proceso de envejecimiento poblacional mucho más acelerado del mundo. Europa lo tuvo, si no me equivoco, alrededor de 60, le tomó 60 años, lo que nosotros estamos viviendo mucho menos. Y este fenómeno obliga a los países de la región a ajustar nuestros sistemas de salud, de protección social y toda estructura económica para abordar los desafíos asociados a una longevidad acelerada. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene principalmente este afán y fue en realidad una luz dentro de este gran túnel para poder construir políticas públicas relacionadas con el envejecimiento y vejez, al promover, proteger y garantizar los derechos de las personas adultas a nivel regional, por supuesto, y nacional. Pero como bien lo ha dicho la doctora Mosquera, en realidad esta es una sumatoria de todos los esfuerzos que han hecho tanto el sistema universal como regional, porque finalmente se trata de un resultado histórico en el tiempo de lo que ha significado una evolución de todas estas normas, tanto de las normas de la hard law, como bien lo dijo ella, como la soft law, que han sumado y han podido construir efectivamente un basamento de esta naturaleza. Lo más importante en esta Convención Interamericana es que enfatiza la inclusión de la persona mayor en la vida económica, social, cultural y política. Muy bien. Ahora, en esta diapositiva, yo lo que pretendo es explicarles claramente que uno de los avances y de las apuestas que tiene esta convención es justamente cambiar el paradigma del envejecimiento y la vejez, de un enfoque netamente asistencial a un enfoque que se refiere a los derechos humanos y género, donde al ser humano, a la persona adulta mayor, se le ve, se le aprecia como sujeto de derechos y finalmente termina siendo eje central de las políticas públicas en nuestro país. Por eso es la importancia de esta conferencia, a la que nuevamente agradezco, porque permite efectivamente hacer reflexiones profundas sobre algunos aspectos. La doctora Chirinos, por ejemplo, ha aportado desde la filosofía de lo que significan los derechos humanos, y esto evidentemente es parte de lo que compete. Esto es un tema multidisciplinario, no es un tema jurídico. Nos engañaríamos si así lo creyéramos. Entonces, tenemos que pensar que estamos frente a un nuevo modelo que incluye parámetros básicos para la formulación de políticas públicas sobre el envejecimiento. Y así voy a ser reiterativa probablemente, ya ha sido mencionado, por ejemplo, el derecho a la autonomía e independencia, la igualdad y no discriminación y el trato preferente. Pero no es el trato preferente, ojo, que estamos viendo constantemente en las colas del Banco de la Nación, donde se nos dice que las personas mayores de 60 años podemos ser atendidos en primera fila. De eso no, a esa medida no nos estamos refiriendo. Probablemente el trato preferente que hoy requerimos es mucho más importante y tiene otro tipo de basamento. Y esto nos lleva inclusive
a la luz de la Convención Interamericana, a ir cuestionando una serie de acciones y medidas tomadas por el Estado peruano que simplemente no están cumpliendo con estos parámetros sumamente importantes y enriquecedores, que significa poner en relieve la importancia de las personas adultas mayores en nuestro país. Otro de los parámetros que me permito precisar es justamente que estas políticas que se dan deben estar debidamente sustentadas en tratamientos y prácticas diferenciables de acuerdo a las particulares condiciones de cada persona adulta mayor. Y ahí se suma, por supuesto, el enfoque interseccional que nos obliga desde el Estado, desde la gestión pública, a considerar no solamente el aspecto de la edad, que es un aspecto biológico, un aspecto cronológico y hasta social, sino que nos obliga a ver al ser humano adulto mayor con todo lo que su integridad implica. Es decir, si se trata de una persona con discapacidad de origen o adquirida, habrá que tomarla en cuenta. Si se trata de una persona que viene de pueblos indígenas, quechohablanque, también tendremos que tomar algunas medidas adecuadas a sus condiciones. Y por supuesto ya se mencionó el tema de las mujeres y por supuesto la importancia del enfoque de género. Entonces esta Convención Interamericana, diría yo que es una norma de derecho internacional la más completa, porque es una sumatoria de todo lo que ha relacionado muy bien Susana Mosquera en su exposición, pero además nos trae 15 principios generales aplicables a lo largo de la convención. Sin embargo, en esta exposición voy a limitarme a hablar de la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, que justamente la puntualiza la Convención Interamericana en su artículo 3, inciso C. Sin embargo, para hablar de esto me he permitido hacer este pequeño cuadro, porque bien lo dijo la doctora Luz Pacheco, es imposible sustraerse a una realidad circundante. Tenemos que considerar en realidad a nuestro adulto mayor. ¿Cuáles son esas características? Y también lo señaló la doctora Mosquera. Necesitamos información precisa, adecuada a esta población. Sin embargo, aquí me voy a permitir tomar una encuesta permanente de empleo nacional que tiene a cargo el INEI, y yo diría que ha sido publicada para el primer trimestre de este año, pero trae información desde abril del año 2023 hacia marzo del 2024. Y ahí miren lo que nos encontramos: 50.8% de las personas adultas mayores participan activamente en el mercado de trabajo. Ahora, ¿cómo lo hacen? El 95.6% de ese 50.8% se encontraba ocupando un puesto laboral. El 4.4% estaba en búsqueda de empleo y el 77.9% labora, lamentablemente, en condiciones de informalidad. De ese número grueso, ese porcentaje, el 80.8% son mujeres. Entonces, estamos hablando de una situación en la cual la Convención Interamericana, que nos brinda este marco de protección internacional, y como bien se dijo, nuestras normas, nuestras políticas, nuestras leyes tienen que adecuarse a estos parámetros, pues tiene que enfrentar realmente lo que significa la inclusión social y económica de las personas adultas mayores, porque muchas de ellas se alejan de ese paradigma de la persona digamos, a la cual se le brinda servicios asistencialistas, y pasa más bien a querer seguir ejerciendo ciertos derechos, como el derecho de acceso al trabajo y, por supuesto, asegurar el tema de su protección en la seguridad social y, por supuesto, y con mayor razón, a participar activamente de lo que significa un envejecimiento saludable y que enriquece nuestra sociedad. Voy ahora a limitarme a ir describiendo algunos de estos derechos vinculados justamente a la inclusión social y económica de las personas adultas mayores. Por un lado, tenemos el derecho a la autonomía, que reconoce el derecho a tomar decisiones, a tener control sobre su propia vida, pero también implica la capacidad de generar y
y percibir ingresos. Por eso es que la adecuación de nuestras normas tienen que erradicar toda la posibilidad de restringir el derecho a seguir trabajando, a seguir produciendo. Y no estoy refiriéndome exclusivamente al trabajo dependiente, porque como ustedes saben, mucho de este está normado por algún artículo o alguna precisión que se dice, bueno, la edad de jubilación son los 65 años, 70 años, etc. Entonces, creemos que hay un reconocimiento en la capacidad de generar y percibir ingresos para las personas adultas mayores que lo deseen. Pero también tenemos que aceptar que estas personas están en condiciones de asumir riesgos, inclusive financieros. Por eso es que el sistema de bancarización, el sistema financiero bancario, la superintendencia que tenemos de bancas y seguros, tendrá también que revisar normas referentes a cuánto se está aportando, se está facilitando, se están creando condiciones para que estos adultos mayores puedan seguir trabajando, puedan propiciar el trabajo independiente o el emprendimiento para solventar sus gastos y poder vivir con dignidad en la vejez. La independencia es efectivamente un derecho a realizar sus actos de manera directa, pero para el ejercicio de ambos derechos necesariamente todos y todas tendremos que respetar sus tradiciones, sus creencias y también posibilitar que se creen condiciones iguales para las personas adultas mayores en referencia a otro grupo poblacional que podría estar en una edad menos avanzada. Cuando hablamos de igualdad de condiciones, estamos refiriéndonos inclusive a acciones afirmativas a favor de la población adulta mayor, que se creen artificios que beneficien lo que en realidad en el tiempo no vamos a alcanzar. Los plazos que nos debemos dar, en todo caso, para beneficiar a la población adulta mayor siempre serán urgentes y cortos, pero también posibilitar mecanismos y servicios adecuados a las necesidades de esta población. Otro tema importante que salta a la vista es el tema del derecho a la salud. Es uno de los derechos probablemente principalísimos para la población adulta mayor. Sin salud, sin acceso a la salud, las personas no pueden desarrollar actividades ordinarias y tampoco podrían prolongar su vida en condiciones adecuadas. Entonces, para acceder a este servicio también se necesita que se respete el derecho al consentimiento que ellas deben prestar, por supuesto, libre e informado, pero cuando hablamos de que sea informado nos estamos refiriendo a crear todas las condiciones para darle a la persona adulta mayor información clara, precisa, que pueda ser entendida por ella y, por supuesto, dará el consentimiento para someterse a algún tratamiento que prolongue su vida en razón del consumo de ciertos medicamentos. Uno de los ejemplos más claros que yo creo que son cercanos a todos es, por ejemplo, cuántos conocen cuáles son los efectos secundarios de un medicamento y cuánto daño pueden hacer a la persona si es que se siguen consumiendo sin tomar las previsiones del caso. Esto puede sucederles también a los adultos mayores y creo que este es uno de los temas más vívidos en la época de pandemia. Entonces se necesita crear los mecanismos que contribuyan a impedir abusos de parte del prestador de los servicios, por supuesto también de las personas que acercan a los adultos mayores ciertos medicamentos que pueden hacerles bien, pero también tener efectos secundarios y efectos que le puedan afectar su salud. Fortalecer con ellos su capacidad individual para expresar la voluntad anticipada que trae consigo la convención y que puede brindarse a través de medios jurídicamente vinculantes. Luego tenemos los cuidados en el artículo 12, que es la expresión de voluntad necesaria de la persona adulta mayor desde el inicio y término de estos servicios de cuidado. Esto hay que tenerlo sumamente en cuenta porque cuando trabajé en la Defensoría del Pueblo, uno de los datos que levantamos en las supervisiones era justamente las personas adultas mayores que estaban confinadas en estos lugares, no tenían idea
de cuánto tiempo iban a estar y a qué estaban sometidas o qué derechos tenían dentro de esta prestación de servicios. Y uno de los derechos importantísimos que se nos avecina, elegir y ser elegido. Artículo 27. No solamente el Estado tiene que dar las condiciones y los medios para el ejercicio político de las personas mayores, sino además las medidas que se tomen tienen que estar adecuadas. Acuérdense, en la época de la pandemia se normó que las personas adultas mayores cumplieran ciertos turnos, pero luego se han dado algunas medidas que desde mi punto de vista no son nada congruentes. Por ejemplo, el tema relacionado a que las personas en general pudiéramos optar por qué lugar o qué establecimiento o qué lugar de votación deberíamos nosotros elegir para ejercer nuestro voto. Para nosotros que manejábamos el Internet probablemente esto era fácil, pero existe una brecha digital muy grande para las personas adultas mayores. Entonces esto no se les facilitó el acceso al voto y muchas optaron por no acudir porque finalmente al no poder elegir digitalmente o vía Internet dónde votar, terminaron siendo asignados a un centro de votación lejano a su domicilio y esto perjudicó su presencia. Bueno, dentro de lo que nos trae también la Convención es la facilidad para ejercer la capacidad jurídica de las personas adultas mayores y plantea las salvaguardias que son las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica que hacen que se respeten los derechos, voluntad y preferencias de la persona mayor adaptadas a sus circunstancias de vida y sobre todo que se apliquen en el más corto plazo posible. Estas están definitivamente sujetas a exámenes periódicos y tiene que ser por parte de una autoridad u órgano competente. Y otra de las precisiones que también nos trae son los apoyos que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su observación general número 1 ha señalado que el apoyo es básico para la adopción de decisiones que sirvan para empoderar a las personas de edad que se enfrenten al deterioro cognitivo, incluida la demencia. Este apoyo en la práctica implica la designación de una o varias personas de la confianza del adulto mayor para que ayuden a obtener, comprender información, evaluar alternativas, expresar y ejecutar decisiones. Por ejemplo, esto es sumamente importante, inclusive en el papel que hoy día desempeñan los notarios, que están pidiendo en muchos casos que muestren un certificado mental las personas que quieren firmar algún documento ante la notaría. Y esto es totalmente inconveniente. Bien, la Convención Interamericana, ya para terminar, ofrece lineamientos claros para que en el Perú se desarrollen políticas públicas y prácticas que enfrenten los desafíos del envejecimiento poblacional. Sin embargo, para garantizar los derechos humanos en la vejez, desde nuestra circunstancia de vida, seamos autoridades, funcionarios públicos o ciudadanos de a pie, debemos vencer la discriminación, los prejuicios y los estereotipos según los cuales se cree que las personas de edad tienen menos valor y capacidad de ejercer su autonomía e independencia. Y entonces termino con una reflexión hecha por Sandra Wenchuan, que es una reconocida tratadista del tema del envejecimiento. El reconocimiento de los grupos discriminados tiene que ver con la construcción de sociedades más incluyentes, que hagan de la diferencia parte de la riqueza humana y no un motivo de segregación. La reflexión, el debate y las soluciones relativas al tema de las personas mayores y sus derechos se ubican en este marco. No es un asunto centrado únicamente en la persona de edad avanzada, es una cuestión de toda la sociedad. Solamente agregaría de toda la humanidad. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente por haberme invitado. Muchísimas gracias, doctora Eugenia Fernán Segarra, por presentar esta importante conferencia y por sus reflexiones. Nos acercamos ya a la parte final de esta conferencia. El día de hoy, hemos transitado desde una mirada filosófica de la mano de la doctora María Pía Chirinos a una mirada de los derechos de las personas adultas mayores en el derecho internacional de los derechos humanos con la doctora Susana Mosquera. Y la doctora Eugenia Fernán Segarra ha puesto de relieve, entre otras,
la agencia de las personas adultas mayores y la necesidad del respeto de sus derechos de manera diferenciada y reforzada. La última conferencia está destinada a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En concreto, el tema es los derechos de las personas adultas mayores en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Para ello, hemos convocado al doctor Óscar Paso, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quien tengo enseguida el gusto de presentar. Él es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es especialista en tutela supranacional de derechos fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid y especialista también en justicia constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha. Ha sido docente de la Academia de la Magistratura, de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad es docente de la Universidad San Martín de Porres. Ha realizado una estancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y tiene un importante número de artículos publicados y libros sobre derecho constitucional y sobre derechos humanos. Doctor Óscar Paso, le reitero nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su momento le cursara el director general del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado César Ochoa Carlich, que lo tenemos aquí, y la presidenta del Tribunal Constitucional. Le dejo en el uso de la palabra por 20 minutos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la gentil invitación que ha sido formulada hacia mi persona por parte del Centro de Estudios Constitucionales. De forma particular, agradecer a la presidenta, la doctora Luz Pacheco, y también al magistrado César Ochoa por este espacio. Y también a las distinguidas integrantes de la mesa, también a la doctora Candelaria por la gestión de este evento que ha sido bastante interesante, muy importante. Tengo la desventaja y la dicha al mismo tiempo de ser el último, creo, en exponer, porque por un lado ya uno puede recopilar todo lo que serían los aportes de las anteriores ponencias, la verdad muy enriquecedoras a propósito del tema de la edad y la especial aflicción que puede generar en el caso de los adultos mayores. Y en segundo lugar, porque claro, hay varios temas seguramente que yo hubiera abordado, pero han sido prolijamente examinados por parte también de las ponencias anteriores. Así de que yo quiero enfocar el tema desde la óptica constitucional, ¿no? Es decir, me interesa analizar lo que es el contenido del principio de igualdad y cómo se ha enfocado en el caso particular de las personas adultos mayores en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Todo parte evidentemente del propio texto constitucional. El artículo cuarto, por ejemplo, hace referencia a la obligación de la sociedad y del Estado peruano de brindar especial atención a las personas en ciertas situaciones de vulnerabilidad, y entre ellas se menciona al anciano, así se dice expresamente en el texto de la Constitución, en situación de abandono. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha evolucionado un poco más allá del texto, que es algo usual en la dinámica de las Cortes Constitucionales, y no ha referido la necesidad del contexto del abandono para que se otorgue una tutela diferenciada y reforzada en la justicia constitucional. De hecho, vamos a ver algunos casos que el tribunal ha tenido oportunidad de examinar donde ha sido muy enfático en esto y en señalar básicamente de que el artículo cuarto de la Constitución no está dedicado exclusivamente en cuanto a niveles o estándares exigentes de protección solamente a los adultos mayores en situación de abandono, sino también en general a las personas que se encuentren en esta condición. Me interesa iniciar esta breve ponencia con algo que se destacó bastante en la ponencia anterior, que es el tema del impacto de la edad y seguramente diríamos un fenómeno global que no se puede dejar de lado, que no puede ser ignorado. Uno de los principales aspectos que uno puede notar en esta clase de situaciones es de que a diferencia de otros contextos o situaciones en las que se presentan tratos discriminatorios, como por el hecho de ser una persona con discapacidad, ser mujer, ser una persona de una raza determinada, profesar ciertas creencias religiosas y demás, ocurre algo muy peculiar en el caso de los adultos mayores, y es de que todas las personas vamos a atravesar por esa fase. Creo que es algo importante que siempre toca destacar cuando analizamos de manera peculiar el principio de igualdad enfocado en la situación de las personas adultas mayores. Hay contextos de discriminación que se han consolidado con el tiempo
y que han requerido medidas particulares por parte de los congresos ejecutivos y también tribunales, y que con los últimos años seguramente han permitido reducir el impacto de estos casos de discriminación. Pero estamos orientándonos a lo que el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha denominado una suerte de sociedad de envejecimiento, ¿no? Es decir, como se puso en las estadísticas anteriores, seguramente una población adulta mayor que se va a duplicar de acá al año 2050 y que evidentemente genera nuevos contextos de preocupación. Siempre que hemos analizado el principio de igualdad y desarrollábamos este concepto de las categorías sospechosas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nos enfocábamos en categorías que han sido objeto de discriminación recurrente en la historia, como ocurre el caso de las mujeres, las personas con discapacidad, migrantes o eventualmente por creencias religiosas o políticas. Pero en los últimos años ha existido una preocupación cada vez más notoria respecto de la situación de la población adulta mayor. Y no solamente porque se trata, como he mencionado, de una fase que eventualmente todas las personas van a atravesar, sin distinción alguna, evidentemente, sino también por este aumento progresivo que puede advertirse en la sociedad mundial respecto de la presencia de la población adulta mayor, que obedece a factores que no viene al caso explicar. Y que, claro, han generado que, por ejemplo, exista la preocupación de adoptar una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las personas adultas mayores, que bien se ha referido en otra ponencia, y también en la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional. Y claro, cuando comenzó a desarrollarse la teoría de las categorías sospechosas en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, caso Korematsu, o la cuarta nota del juez Stone en el caso Carolyn Products, los enfoques del principio de igualdad en esa época estaban principalmente orientados a combatir la situación de la población afroamericana en los Estados Unidos y de forma posterior la situación de los derechos de la mujer. Y claro, en esa época no era objeto de tanta discusión o polémica la situación de los adultos mayores. Cuando uno ve la construcción de las categorías sospechosas y su traslado o exportación a otras cortes constitucionales, su empleo para determinar la existencia de niveles de escrutinio más estrictos cuando se trata de situaciones de diferenciación, por ejemplo, en función de pertenecer a una categoría sospechosa, como comento, hasta en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional se habían enfocado en casos vinculados con discriminación por ser mujer, en discriminación seguramente por creencias políticas, por creencias religiosas y demás, pero no se había analizado del todo la situación de la discriminación por edad. Discriminación por edad que ciertamente puede ser entendida seguramente como un trato diferenciado perjudicial en función, supongamos, de ser menor de edad o de ser adulto mayor. Y claro, dentro de ese marco de constelación de casos podemos hablar específicamente de la discriminación por ser adulto mayor, que es a lo que me voy a referir específicamente en esta ponencia. Cuando uno analiza lo que es la evolución del principio de igualdad, puede darse cuenta de varias facetas interesantes. Los estereotipos, maltratos y eventualmente enfoques perjudiciales que se han hecho respecto de la población adulta mayor han sido diferentes a lo largo del tiempo. Uno, por ejemplo, si rastrea en la historia, me refiero seguramente a la Edad Media o la Edad Moderna, y ve el comportamiento, el desenvolvimiento de diversas comunidades, tanto en Europa como en Asia, por ejemplo, pueden percatarse de que la edad más bien era muchas veces un motivo de veneración o de respeto, ¿no? Es decir, se asociaba la edad con sabiduría, experiencia, aportes a la sociedad y demás. Cuando uno ve la tradición jurídica de ciertas familias como las del Common Law, donde durante una importante cantidad de tiempo se reconoció más valor a la costumbre que al propio derecho codificado, uno puede entender de que efectivamente muchas experiencias en el derecho antiguo y moderno, uno podía advertir de que había bastante respeto a la tradición, ¿no? Cuando en el Common Law, por ejemplo, destacaron que la principal fuente del derecho era la costumbre, era porque se entendía de que esa costumbre tenía incluso mayor peso que una norma codificada porque reflejaba un acuerdo intergeneracional. Y en esa medida no sorprende que varios países del Common Law le hayan asignado un peso muy importante a la costumbre. Y claro, asociamos esto al estilo de vida de ciertas sociedades en las que el consejo, la opinión o eventualmente el voto de una persona adulta mayor era determinante por esa experiencia de vida que podía aportar en el desenvolvimiento de la comunidad. Y no sorprende que en varias estructuras políticas
existentes hace unos siglos atrás, las principales autoridades con capacidades de decisión eran justamente personas adultas mayores. Como les comento, tema que ha ido mutando con el tiempo y que seguramente recién en los últimos años ha generado nuevamente una atención particular dentro del debate académico en temas constitucionales. Pasamos entonces de una primera visión de lo que podría ser el principio de igualdad, donde tratábamos de reflejar todo lo relacionado con la necesidad de ser una sociedad homogénea, un esquema que se promovió mucho en el ámbito de la Revolución Francesa, a una sociedad de respeto de las diferencias o de tolerancia, que básicamente lo que implicaba era el respeto a un discurso que podía ser considerado como incómodo, a la actualidad donde básicamente se insertan categorías como el concepto de interculturalidad o el concepto de pluralismo constitucional, ¿no? Que no solamente se enfoca en la inserción de diversas fuentes del derecho, tanto en el plano interno como internacional, para el entendimiento de los conceptos jurídicos, sino también en la asunción de que hay personas con diferentes estilos de vida. Y esto ha supuesto modificación en la interpretación constitucional, ¿no? Esquema de la Revolución Francesa: la igualdad implica homogeneidad, las personas deben ser tratadas de forma similar por parte del legislador, la discriminación fue entendida inicialmente únicamente de una perspectiva formal, así de que existía trato discriminatorio si es que eventualmente el legislador, supongamos, trataba de forma diferente un caso que debía haber sido tratado de una forma igual. No se asumía como parte del principio de igualdad la necesidad de incorporar medidas de carácter positivo, con la necesidad, supongamos, de superar brechas del pasado o acelerar la integración de ciertas categorías conceptuales o grupos en situación de vulnerabilidad. Con el constitucionalismo social de Weimar y Querétaro, por ejemplo, se comienza a enfatizar ciertamente la necesidad de que los estados adopten providencias de carácter positivo con la finalidad de poder garantizar estándares de igualdad dentro de las sociedades democráticas, pero no existía un enfoque particular respecto de ciertos grupos vulnerables, cuestión que recién se va a dar, como también se ha mencionado, después de la Segunda Guerra Mundial, con la existencia de tratados internacionales y regionales en materia de derechos humanos, donde más bien ya se fomenta lo que es la diferencia y eventualmente la necesidad de que el Estado sea neutral frente a prácticas que podamos considerar como diferentes. Ahora, claro, cuando uno examina la situación específica de estas denominadas categorías sospechosas y surge todo el debate respecto de la edad, uno ve los principales documentos internacionales y se puede dar con la sorpresa de que las cláusulas generales de discriminación, por ejemplo, no mencionan de forma específica el problema de la edad, ¿no? De hecho, no la menciona tampoco el artículo 2.2 de la Constitución, que refiere varios motivos por los cuales una persona puede ser discriminada y que nuevamente enfatizo en la doctrina han sido catalogadas como categorías sospechosas y que en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha supuesto, por ejemplo, una suerte de inversión de la carga de la prueba, es decir, el demandado debe justificar por qué insertó una medida particularmente perjudicial para un grupo vulnerable y que además en algunos escenarios podría suponer una suerte de presunción de inconstitucionalidad. Y el tribunal, cuando ha hecho esta doctrina del test de escrutinio estricto, siguiendo la Corte Suprema de Estados Unidos, lo hizo a propósito del escenario de la mujer, pero luego extendió el concepto de categoría sospechosa también al caso particular de la discriminación en situación de edad. Y eso justamente se efectuó en el expediente 5157-2014, que es el caso María Chura, un caso donde básicamente lo que ocurrió fue que una persona vio imposibilitada su necesidad de acceder a un crédito básicamente por la edad que tenía en el momento en que había planteado el pedido ante el Banco de la Nación. Y ahí el Tribunal Constitucional no solamente afirma de que independientemente de que el artículo cuarto de la Constitución solamente se refiera al anciano en situación de abandono, sino de que en realidad la protección que brinda el texto constitucional es por la existencia misma de una población vulnerable por encontrarse en situación de ser adultos mayores, el tribunal también enfatiza algo muy importante aquí, que es el hecho de que el artículo 2.2 de la Constitución también debe enmarcar lo que sería la discriminación por la edad. Y el Tribunal Constitucional, por un lado, resalta, y creo que esto es importante, los estereotipos que por lo general han sido asociados con la vejez, pero, y creo que es lo importante de la sentencia, no se reduce el fallo a hacer mención
a ciertos supuestos defectos que podríamos asociar con el avance de la edad, sino también a los elementos valiosos que pueden aportar las personas adultas mayores en el marco de una sociedad democrática. Y ahí el tribunal, por ejemplo, llega a señalar que una persona de 70 años bien puede tener en mente proyectos de carácter laboral, como seguramente formar una empresa, colocar una tienda, un establecimiento y demás donde pueda ganarse la vida. Y claro, cuando la persona, en este caso María Chura, había presentado la solicitud señalando de que en caso le pasara algo a ella, había un aval para cumplir la deuda con el banco, y el banco, pese a eso, deniega la solicitud solamente justificándose en la política bancaria de que hay una edad límite para poder acceder a préstamos, el tribunal advierte que se trata de un escenario de discriminación porque se está asociando el hecho de tener una edad determinada con el hecho de seguramente no poder solventar el pago de una deuda, pese a que la persona puede acudir con un aval. Y la jurisprudencia del tribunal en esto ha sido bastante llamativa porque, por un lado, hizo la construcción de cómo debía interpretarse el artículo 2.2 de la Constitución, pero también ha supuesto esta interpretación del artículo cuarto y del 2.2 obligaciones específicas para ciertos órganos. Y acá me quiero referir, por ejemplo, al caso de RENIEC. El Tribunal Constitucional había adoptado una decisión bastante interesante hace algún tiempo atrás, donde una persona adulta mayor había sido privada de su documento nacional de identidad, había acudido al registro y sin embargo no se había dado una respuesta inmediata respecto de la necesidad de que ella pueda contar con un nuevo documento nacional de identidad. Y claro, el especial perjuicio o impacto que puede generar en una persona el hecho de ser adulta mayor y sin embargo no tener a disposición el documento nacional de identidad. Esto fue en el expediente 02834-2013, donde el tribunal vuelve a hacer una reflexión a propósito de la discriminación por edad dentro de la jurisprudencia constitucional, hace un énfasis respecto de la población adulta mayor y señala de que por el especial impacto que pueda generar una denegatoria de un pedido de inscripción, por ejemplo, dentro de RENIEC, esta institución debería contar con un procedimiento célere y más eficaz para lo que sería esta clase de atención de solicitudes, ¿no? Recordemos de que el hecho de poseer un documento nacional de identidad puede generar atención en el servicio de salud, puede eventualmente también generar de que la persona tramite los pagos de sus pensiones y cualquier trámite que pueda ser indispensable para su existencia digna. Y claro, la falta de respuesta de RENIEC le generaba un especial perjuicio que el tribunal destacó, hizo mención de un estado de cosas inconstitucional y señaló de que RENIEC debería implementar procedimientos más céleres en esta clase de contextos. El tribunal también, por ejemplo, ha visto temas bastante importantes a propósito de la edad en el expediente 00178-2005, donde examinó el tema del servicio diplomático y la necesidad de que la separación o eventual introducción de medidas de restricción no se fundamente de forma exclusiva en la edad. Y en el expediente 07873-2006, el tribunal procesalmente incorporó la necesidad de brindar especial atención justamente también tomando en consideración la situación de la edad. Yo de hecho les podría decir que este fallo, el 07873-2006, acción de cumplimiento, fue el primero en que el tribunal, históricamente hablando, comienza a enfatizar la necesidad de proteger de forma particular, según la Constitución, a la población adulta mayor. Se trató de un caso más o menos recurrente dentro de la jurisprudencia del tribunal, donde una persona solicitaba la nivelación del pago de la pensión y sin embargo el tribunal entendía de que la vía procesal para el reclamo no era la del proceso de cumplimiento, sino la del proceso de amparo. Y en vez de declarar improcedente la demanda, hizo una conversión de lo que sería el proceso respectivo para poder examinar el fondo de la controversia y efectivamente terminó por acreditar de que la persona merecía la nivelación que había solicitado en la demanda. ¿Qué implica esto? De que en la jurisprudencia del tribunal hemos visto desarrollos de carácter sustancial respecto de qué consecuencias genera la tutela reforzada en función de la edad, pero también podemos ver aspectos de carácter procesal. Uno de ellos, el que acabamos de ver en el 07873-2006, la necesidad, por ejemplo, de hacer una conversión del proceso respectivo. Podríamos agregar también cuando el tribunal efectúa rechazos liminares. Esto en su momento, por ejemplo, estaba con el código del 2004, ya no está con el código del 2021.
Ocurría algo muy peculiar con el Código del 2004, que había un doble rechazo liminar. El caso llegaba al Tribunal Constitucional y si el tribunal examinaba y verificaba que efectivamente correspondía un pronunciamiento de fondo, muchas veces lo que hacía era devolver el expediente al juzgado de primera instancia, ¿no? Pero cuando se trataba de casos de personas de avanzada edad, el tribunal examinaba el fondo de la controversia previa convocatoria a audiencia pública. Esa situación al día de hoy ya no se advierte porque, como ustedes saben muy bien, con el Código del 2021 se ha eliminado el rechazo liminar por parte de la justicia en las primeras instancias de los procesos constitucionales. Y dos casos bien interesantes fueron el expediente 04233-2016, proceso de amparo, y el 04609-2016, también proceso de amparo, de personas que cuestionaban el accionar de la ONP por denegar solicitudes de acceso a la pensión. Las características principales de ambos casos era la muy avanzada edad de las recurrentes, tenían 104 y 94 años. Y lo llamativo del caso fue que de forma muy excepcional, porque esto el tribunal en realidad lo ha hecho en muy contadas ocasiones, se resolvió el fondo de la controversia sin convocatoria a audiencia pública. Dentro del tribunal, para que el tribunal emita un pronunciamiento de fondo a propósito de una demanda, se requiere el acto de la convocatoria de la audiencia pública, que las partes puedan defenderse, que los magistrados efectúen las preguntas que estimen pertinentes y luego de eso se puede deliberar la causa. En este caso, por la excesiva edad de las recurrentes, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue resolver en una sesión de pleno, sin convocatoria a audiencia pública, ambas demandas, las estimó y señaló que no existía un derecho a la defensa porque la ONP, que era la entidad demandada, se había podido defender a lo largo del proceso constitucional y había presentado informe oral tanto en primera como en segunda instancia, con lo cual no existía propiamente un recorte del derecho a la defensa. Además, los argumentos que la ONP eventualmente podían exponer estaban en el expediente administrativo y en el escrito de la contestación de la demanda. Pero dense cuenta cómo es que el tribunal implementa medidas también internas con la finalidad de poder atender la especial situación de la población adulta mayor. Como el tiempo, desgraciadamente, es cruel, yo me quiero referir a algo muy particular a propósito de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y que tiene que ver con las medidas afirmativas y el procedimiento de acceso al sistema internacional. Algo que llama mucho la atención desde el punto de vista constitucional, ¿no? El primero de ellos es de que a diferencia de otras convenciones internacionales que tienen el defecto seguramente de redactar en negativo el tema de las medidas afirmativas, en el caso de esta convención, en el artículo cuarto, por ejemplo, se establece que es una obligación de los estados partes implementar las medidas afirmativas que sean necesarias para garantizar la integración en condiciones de igualdad de las personas adultas mayores. ¿Por qué me refiero a esto con una suerte de superación de un déficit en cuanto a técnica de redacción? Porque cuando uno advierte otros tratados a nivel de Naciones Unidas o a nivel del sistema interamericano, por la necesidad seguramente de tratar de encontrar consensos dentro de la comunidad internacional, las medidas afirmativas se redactaban en negativo, ¿no? Se decía, no se consideran discriminatorias las medidas que se hayan adoptado para acelerar la igualdad de hecho entre personas en situación de vulnerabilidad. Redacción en sentido negativo, ¿no? Con lo cual no era obligatoria la implementación de medidas afirmativas en determinados escenarios específicos. Pero claro, la Convención de Adultos Mayores tiene la ventaja de superar este déficit porque señala que es una obligación esta suerte de aceleración de hecho con la integración de las personas adultas mayores en la sociedad. Y finalmente el artículo 36 que incorpora un sistema de peticiones ante la Corte que supera la redacción que estaba en la Convención Belén do Pará y que había generado objeciones por parte de los estados porque algunos interpretaban que los casos no podían ser elevados a conocimiento de la Corte, sino que solamente debían quedarse a nivel de la Comisión. Esta convención supera este déficit porque señala expresamente la competencia de la Corte para conocer de vulneraciones de este tratado internacional. Y bueno, quiero cerrar con esta reflexión final de que el tribunal ha tenido la ocasión de referirse a la situación de las personas adultas mayores en su jurisprudencia, ha hecho un enfoque dinámico y evolutivo de lo que es el principio de igualdad, se ha podido advertir en varias sentencias que ha tenido en las últimas décadas,
y que justamente refleja esta preocupación respecto de algo que nos va a concernir a todos y que, claro, es un fenómeno de naturaleza global que en algún momento seguramente será más impactante que la actualidad. Así que bueno, quería agradecer la gentil invitación por parte del Centro de Estudios Constitucionales para este breve espacio y compartir estas ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Óscar Andrés Paso Pineda. Sobre todo le agradezco porque sé que tiene una amplio repertorio para trabajar el tema y se ha acotado muchísimo el tiempo. Muchas gracias. Entonces, buenas tardes con todas y todos. A nombre del magistrado César Ochoa Kardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les agradecemos de manera especial, en primer lugar, a nuestros conferencistas. Gracias por compartir vuestros conocimientos, análisis y reflexiones sobre los derechos de las personas adultas mayores. Quisiéramos agradecer también a todas las personas que el día de hoy han participado en esta conferencia. Hemos contado con la participación de 260 personas que nos han acompañado y nos están escribiendo, felicitándonos desde distintas partes del Perú, desde Tacna, Arequipa, Cusco, Trujillo, Huancavelica, Piura, Puno, Cajamarca, Moquegua, Ayacucho, Lima, entre otros. Cerramos este evento, no sin antes invitarles a nuestra conferencia con la que, eso sí, cerraremos el año académico constitucional del 2024. Se trata del siguiente evento: debido proceso y garantías constitucionales, a cargo de la profesora Flavia Carbonell y el magistrado César Ochoa Kardich, que se llevará a cabo el día martes 17 de diciembre a las 6 de la tarde en la modalidad virtual. Quisiera reiterar mi agradecimiento tanto a nuestros conferencistas como a las personas que, siendo ya 1:30 y que es hora de almuerzo, nos acompañan. Muchas gracias, magistrado, muchas gracias, doctoras y doctores. Buenas tardes con todas y con todos.